Hola, bienvenidos a todos. Muchas gracias por conectaros en este tercer de Maker a Maker. Hoy estamos con Diego de Control Math. Es una academia de diseño paramétrico en Madrid. También hacen diseños diseños de producto y tienen un Fab Lab en el cual también desarrollan, ahora nos contará Diego, el tipo de trabajos que hacen maquetas, hacen preproducciones, todo orientado a la fabricación digital. Bueno, en esta tercera de Maker a Maker es el último que vamos a hacer durante este mes, el mes de febrero, el mes de la amistad, y queríamos celebrar con todos los usuarios de nuestras máquinas y la gente de la comunidad Maker, celebrar con vosotros pues todos los diferentes colaboradores que tenemos, compartir un espacio de trabajo. No sé si se puede conectar Diego ya. Buenas, Diego, ¿qué tal? Hola, Alfonso, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, por último, de explicar qué es Nomad Tech. La mayoría de vosotros ya lo sabéis. Nomad Tech somos un fabricante de maquinaria de producción de fabricación digital. Tenemos máquinas de corte y grabado láser, máquinas de plasma y fresadoras CNC. Hacemos mucho hincapié en el I+D y hacemos máquinas muy amigables para que sean muy sencillas de utilizar y con una curva de aprendizaje muy rápido lleguemos a tener resultados. Bueno, Diego, cuéntanos un poquitín sobre el proyecto de Control Math. ¿Qué es Control Math? Bueno, pues Control Math es un montón de cosas, la verdad. Tenemos nuestra empresa dividida en tres partes. La primera o la más importante sería la formación, como has indicado. Luego tenemos otra de fabricación y otra de proyectos propios. Al final somos arquitectos, entonces al final intentamos siempre como intentar desarrollar ciertos proyectos de interiores, de mobiliario, de producto. Y nuestro fuerte en realidad es la parte de formación. Estamos especializados en un software que se llama Rhinoceros y en su parte también paramétrica que se llama Grasshopper. Y bueno, pues somos un centro formador autorizado de Rhino y además un Rhino Fab Studio, un Rhino Fab Lab. Lo que quiere decir es que tenemos herramientas de fabricación digital para que todos los prototipos que se diseñan por los alumnos también se puedan fabricar, se puedan prototipar. Entonces disponemos de corte láser, de fresadora, de impresoras 3D, de distintos formatos y distintos materiales y luego pues de herramientas obviamente manuales para poder completar todos los procesos de fabricación o termoformadoras y otras máquinas más por ahí. Muy interesante. En la parte de fábrica, por ejemplo, pues damos apoyo pues, a ingenieros, a arquitectos que a veces necesitan maquetas o a empresas. Hemos hecho hace poco para el anuncio de Navidad de Repsol y al final era todo fabricación digital a través de láser, Arduino, electrónica. Estamos haciendo mucho consulting también de diseño paramétrico para empresas que, pues por ejemplo, ahora estamos con una empresa que diseña yates con este software. Hay otra que está imprimiendo casas en hormigón con brazos robóticos y hemos hecho pues para un montón de tipos distintos de empresas o, por ejemplo, que se dedican a infraestructuras, constructoras, escultores, de todo tipo. Muy, muy interesante. Cuéntanos un poco de tu background. ¿Cómo llegaste a este mundillo? Pues somos dos socios, somos los dos arquitectos, estamos en Valladolid y cuando llega la crisis, la famosa crisis del 2007-2008, que en España pues, nos llega un poquito más tarde, ¿no? Como hacia el 2009-2010, pues yo había estudiado un máster en Barcelona, un máster que se llama Arquitectura Biodigital, en el que pues llevábamos un poquito el software al límite, a formas más complejas, más orgánicas, y allí pues tuve en contacto con las herramientas de fabricación digital. Teníamos una fresadora de gran formato, teníamos láser, impresoras 3D, y me parecía como súper interesante pues el poder aplicar toda esta tecnología al diseño,
arquitectura, que era donde veníamos nosotros, y mi socio, que en ese momento se encontraba trabajando en Nueva York, pues también estaba como, digamos, un poquito más adelantado a su tiempo, a lo que estábamos en España quizá, y también pues estaba relacionado con el tema de fabricación digital, también era instructor autorizado de Rhino, de este software que utilizamos, y al final pues decidimos como aunar fuerzas, comprarnos una fresadora cuando nadie sabía lo que se podía hacer con ella, y empezar a intentar hacer, por una parte, nuestros propios proyectos y por otra, dar servicio a gente que necesitara pues mecanizado. Era el 2010. Sí, comenzamos la actividad en noviembre, me parece, de 2010. Y bueno, poco a poco, pues nos dimos cuenta que sí que había un mercado para la fabricación digital y bueno, pues iban saliendo también pequeños proyectos muy interesantes de reformas de restaurantes, de interiores, que bueno, donde aplicábamos toda esta tecnología y al final acaban siendo objetos como muy complejos que solo pueden hacerse pues gracias a las herramientas, como siempre. De fabricación digital, claro. Eso es, exacto. Muy interesante. Comenzasteis en 2010. ¿Qué os motivó a empezar a poneros por vuestra cuenta? Pues yo creo que básicamente fue el hecho de no encontrar trabajo, porque era un momento en el que los estudios de arquitectura se estaban quitando a un montón de gente, pues a lo mejor estudios de 50 personas se habían reducido a 10, 12 personas la plantilla, tal cual. Entonces, claro, tú movías tu currículum con tus másteres, con tu experiencia, etcétera, y costaba mucho llegar siquiera a una entrevista. Entonces, al final dijimos, bueno, pues a lo mejor pues, es el momento de crisis-oportunidad, ¿no? Y de ponernos por nuestra cuenta y a lo mejor si hubiera sido un momento de bonanza en cuanto al trabajo, pues nunca hubiéramos llegado a hacer esto y la verdad que muy contentos de poderlo haber llevado a cabo. Hasta el momento, ¿qué es lo que más os satisface de este proyecto? Pues por una parte cuando ves los proyectos acabados, ¿no? y las opiniones de los clientes. Nos ha pasado, tenemos cosas curiosísimas. Por ejemplo, el crítico gastronómico más conocido de España, que se llama Capel, pues un día estaba en un restaurante en el que habíamos reformado nosotros, un restaurante japonés. Yo no lo conocía ni personalmente ni nada, y estaba al lado mío comiendo, y yo veía a una persona que hacía fotos y demás, y yo estaba hablando del diseño con una amiga que había ido a comer, y me dice, oye, ¿vosotros tenéis algo que ver con el diseño? Y digo, sí, lo hicimos nosotros. Y dice, es que yo viajo mucho, o sea, soy crítico gastronómico internacional, voy por todos los restaurantes del mundo y nunca había visto nada parecido, ¿no? Dice, ¿dónde lo habéis copiado? Y digo, no lo hemos copiado, lo hemos creado. Dice, pues enhorabuena porque no había visto nada parecido, ¿no? Eso en cuanto, por ejemplo, a los proyectos. Pero luego también llegan los alumnos que es el típico alumno súper tímido que lleva contigo 3 meses en nuestro máster trabajando, que casi no dice nada, y luego ya cuando llega casi el momento de despedirse, se te acerca y te dice y te da las gracias porque dice que ha aprendido más en los últimos 3 meses que en toda la carrera que lleva estudiada de arquitectura, por ejemplo, ¿no? Sí, eso es una cosa muy común, que las universidades están demasiado añejas y este tipo de tecnologías no las explican de una manera correcta. Suelen ser los profesores bastante conservadores, y es raro encontrar dónde puedes encontrar, aprender este tipo de nuevas prácticas. Porque en Internet hay cosas, pero necesitas un tutor que te guíe en el proceso. Exacto. Habréis visto avances enormes, ¿no? En el campo de la fabricación digital. Vosotros que lleváis en toda esta explosión que ha habido desde de los últimos 10 años, habéis estado en la cresta de la ola, habréis visto un montón de cambios. Muchísimo. Imagínate, en 2010 nadie sabía lo que era una impresora 3D o si había un láser en una universidad era la universidad más avanzada de España, básicamente. Y ahora pues hay un montón de Fab Labs en los barrios, casi en todas las universidades tienen su taller de fabricación digital súper equipado, con fresadoras incluso de gran formato, con láseres, con impresoras de todos tipos. Entonces ha sido una revolución y no solo para la formación, sino para los profesionales. O sea, no sé, los artesanos y demás se están actualizando a un ritmo rapidísimo. Vosotros, las últimas tecnologías con las que me consta que estáis trabajando son brazos robóticos
e impresión en cerámica. Exacto. Ahora mismo estamos haciendo un consulting para una empresa en Madrid, ayudándoles a sacar adelante una parte que es el desarrollo de viviendas impresas con brazos robóticos en hormigón. Entonces ya estamos parametrizando, digamos, nuestra parte es la parte de software en la que parametrizamos el proceso de diseño para que los cambios sean más ágiles también. Por ello ya tienen el robot, tienen el material, que hoy es un know-how muy complejo, llegar a que todo eso funcione, pero claro, luego tienes que agilizar todo eso, cualquier cambio, cualquier prueba, cualquier modelo. Entonces estamos en la parte de la parte del software paramétrico. Y también estamos, haciendo un consulting, como te comentaba, pues para diseño de barcos también con el mismo software, todo siempre orientado a la fabricación digital. No hay ningún proyecto prácticamente, no, yo creo que no hay ninguno que no esté vinculado con la fabricación, en nuestro caso, por lo menos. Con llevarlo hasta el final, hasta la realización del producto. Sí, es muy, muy interesante. Están cambiando mucho las cosas y han cambiado para quedarse, han venido para quedarse. Cada vez las marcas, las empresas están apostando más por la fabricación digital y tú mismo lo has dicho, cuando antes era extraño tener máquinas de fabricación digital en un taller, a día de hoy prácticamente todos los talleres disponen ya de máquinas láser, fresadoras. Esa es la oportunidad de negocio también que hemos visto en Nomad Technologies, ofrecer a los usuarios, aunque sean talleres lo más pequeñitos, que antes no podían ni soñar con ello, poder introducir marcajes, poder introducir fresados, cortes con la calidad que te ofrece la maquinaria digital dentro de cualquier fabricación. Eso es interesante, eso es lo que yo veo interesante de Nomadtech, que abarcáis diferentes escalas, pero que llegáis a la escala como más económica, dando acceso también a las herramientas a casi cualquiera que con un poquito de presupuesto lo puede rentabilizarla rápidamente. Eso me parece súper interesante. Porque antes, por ejemplo, nosotros cuando compramos nuestra fresadora, pues ya era una máquina bastante cara, era una inversión importante. Y ahora no haríamos la misma inversión, estoy seguro. Sí, estoy seguro, vamos. Sería más económica, seguro. Sí. También la facilidad de uso. Hace unos años el tipo de máquinas mecánicamente podían ser similares a las que hay hoy en día, porque una fresadora que se mueve en 3 ejes es similar. Lo que también se ha simplificado mucho es el software, como decías. Las impresoras 3D han hecho que la gente empiece a aprender que eso puede ser fácil y que en una tarde de aprender puedes obtener resultados, no tienes que meter los parámetros directamente a mano, ya directamente los programas te dan las coordenadas, con muy pocos clics y de una manera bastante intuitiva puedes llegar a obtener resultados. Eso es, el software ha evolucionado un montón y yo creo que es la clave para hacerlo también más accesible, este tipo de tecnología. Nos ha pasado, por ejemplo, al principio que fuimos a visitar a una empresa que tenía fresadoras pues mejores que la que tenemos nosotros, más grandes, etcétera, más caras, pero pues debido a software, ellos solo sabían hacer que fuera un punto determinado, que hiciera una perforación, que hacía un cajeado y lo daban todo por coordenadas. Entonces, claro, cuando llegamos nosotros con el software y decíamos, no, mira, es que esto tú dibujas una curva así y te la hace. Y decía, no, eso es imposible. ¿Cómo hacer una curva? Tendría que darle cada punto a cada milímetro que fuera. Y no, mira. Entonces, al final, el avance en el software y hacerlo asequible es la clave también para que la gente pueda hacerse más rápidamente con estas herramientas. Nosotros vemos siempre la primera barrera es la económica, el poderse permitir una máquina, y la segunda barrera es el miedo al ordenador. Es una barrera enorme y una vez que se han abaratado ya los costes de la maquinaria, vemos que es una de las barreras que tenemos que luchar. Nosotros invertimos muchísima energía en conseguir facilitar con el mínimo número de clics obtener unos resultados lo más avanzados posible y es la clave del futuro de la fabricación digital. Comunidad Control Math. Por Control Math pasa gente de todo el mundo. Sois un referente en fabricación digital avanzada. Cuéntanos un poquitín. ¿Qué tipo de gente se acerca por allí y va a vuestras clases? Sí, tenemos gente sobre todo estudiantes de todas las partes del mundo.
no exagero si digo que todos los años tenemos estudiantes de India, de Australia, de México, de Estados Unidos, de Canadá, de cualquier país europeo, de Latinoamérica. Entonces, sabemos que somos muy conocidos. De hecho, a lo mejor a veces me encuentro con alguien que pasa por aquí. No, es que soy de Colombia y les conozco de internet. Y es que allá en Colombia son muy fuertes contra el mar. Y digo, bueno, qué sorpresa. El caso que tenemos una comunidad al final de, sobre todo, exalumnos, de alumni, que a través de LinkedIn y a través de Instagram y Facebook permanecemos en contacto con ellos. Incluso a veces lo típico que cuando tenemos un máster, creamos un grupo de WhatsApp, te quedas en el grupo de WhatsApp y vas viendo un poquito pues, la evolución de cada uno, dónde acaban trabajando, los siguientes másteres que preparan después y sobre todo ves una evolución, que es lo bonito que dices, han pasado por aquí y al final acaban siendo grandes profesionales, acaban estudiando en la AA, que es como o la Bartlett, que es la escuela de referencia en Reino Unido, o acaban trabajando en grandes empresas, muchos yéndose a Dubái, a Estados Unidos. O sea que al final sí que estamos en contacto con prácticamente casi todos los alumnos que quieren estar en contacto con nosotros. Y se nutren unos a otros, los ponemos en contacto con los de la universidad, que no tienen absolutamente nada que ver, porque impartimos clase en la universidad también. Y unos ayudan a otros, están encantados, ¿no? El que más sabe de ayudar al que menos sabe también. Sí, sí. Sí, bueno, en Control Math, bueno, tenemos bastante. La oficina de Nomad Tech en Madrid está en la sede de Control Math, entonces tenemos bastante intercambio de feedback y es impresionante cuando tenéis los cursos presenciales, se habla inglés en Control Math, todos los alumnos dan un ambiente muy internacional y muy creativo. Suele ser gente que está muy involucrada en tema de fabricación digital, que si vienen a estudiar durante varios meses es porque les interesa y saben a lo que vienen. Entonces, los proyectos que soléis realizar, por ejemplo, la estantería que tienes detrás ahora, siempre hacéis proyectos muy llamativos y muy punteros. Eso es muy impresionante. Bueno, Diego, te voy a preguntar por el COVID. ¿Cómo ha afectado el COVID a Control Math? ¿Os ha tocado reinventaros? El tema de moda. Pues sí nos ha afectado bastante, la verdad. A ver, justo cuando llegó en marzo, pues como nosotros tenemos las dos partes, ¿no? La de fábrica, la de formación se paró instantáneamente. Teníamos un curso que justo empezaba en marzo a finales y con alumnos extranjeros, pues venía gente de Marruecos, de México, de Estados Unidos. No pudo venir nadie. Entonces ahí sufrimos como un parón, pero vamos, de raíz. ¡Pam! Y sin embargo, la fabricación y los proyectos, ¿no? Los proyectos fueron a más, han ido un poquito a más, no sabemos muy bien por qué, pero ha habido más proyectos que los últimos años. Y en cuanto a la formación, pues nos ha tocado reinventarnos. Como a todo el mundo que da formación, estamos ya todos, yo creo, hasta hartos ya de recibir formación online. Y nos ha tocado pues obtener una plataforma online, volcar todos los cursos a online. Y estamos intentando que no sean, o sea, dar la opción de que sean 100% online o híbridos, que les llamamos, que es que tú puedes hacer parte online y luego venir aquí a prototipar. Si no puedes venir a prototipar físicamente, bueno, pues prototipamos contigo, te mandamos feedback, hacemos vídeos. No es lo mismo, pero bueno, por lo menos estás como en directo fabricando, digamos. Sí. Pero sí, nos ha tocado darle una vuelta totalmente 180 grados a la parte de fabricación. Además, es muy importante no trabajar solo con el ordenador. Vuestra manera de trabajar es con el ordenador. Primero plantearlo, realizarlo con el ordenador y luego verlo en físico, fabricarlo. Eso es una de las cosas que me pareció más atractiva de Control Math, de la manera que tenéis de enseñar, que siempre lleváis a cabo los trabajos en los que has estado, diseñando. Entonces, lo puedes tocar y ves dónde realmente pues no cierra un diseño o esto queda bien o esto está muy chulo pero no se puede fabricar. Es muy bonito eso. Y sí, creo que es lo más importante. Hay una característica nuestra que es que los ratones están siempre sucios. Básicamente por eso, porque estás imprimiendo en arcilla y vas al ratón porque tienes que hacer un cambio en el archivo para que vuelva a imprimir. O estás fresando y al final estás lijando y manchas. O sea, siempre el ratón, es curioso que en una oficina los ratones van a estar siempre limpios, con nosotros siempre están sucios. Es la clave para entender un poco lo que pasa aquí, yo creo.
Sí. ¿Cómo motivarías a la gente para que se mojase a aprender de fabricación digital con vosotros? Hombre, yo es que creo que o sea, no es indudable que ahora mismo la fabricación digital está en todos los aspectos del trabajo. Entonces, yo estoy viendo cómo hay que actualizarse, o sea, no queda otra opción que actualizarse al diseño, a la parte de software, para poder utilizar las máquinas que funcionan por sí mismas, que no son manuales, básicamente, que es lo que es la fabricación digital y la tecnología de control numérico, ¿no? Por ordenador. Entonces, yo sencillamente veo que gente del mundo, artesanos tradicionales como luthiers, ceramistas, escultores, les toca actualizarse y les ves que utilizan ya fresadoras, que imprimen en cerámica o que usan chorros de agua, corte plasma. Entonces, ahora mismo el que no se actualice se va a quedar Mm. atrasado. Es así. O sea, ya no digo que te vayas a imprimir casas con robots, que a lo mejor es como el extremo, pero sí que unas bases de fabricación digital son imprescindibles ahora mismo. Sí. Se ha visto, bueno, últimamente luthiers, gente que era venía de la rama más tradicional de la madera, ebanistas que han trabajado con restauraciones, están empezando a acercarse a Control Math para formarse, porque se han dado cuenta que el trabajo manual está muy valorado, pero hay otros muchos partes del diseño que se pueden automatizar, que no tienen tanto valor añadido y que permiten hacer cosas que antes eran imposibles. A mí me llamó mucho la atención el tema de los luthiers, que es un mundo en el que se valora mucho el hecho a mano, se pagan grandes cantidades de dinero por los instrumentos y han entrado muy fuertes. Al principio eran muy reacios a la tecnificación y a día de hoy los grandes luthiers se ayudan siempre de este tipo de tecnologías. Claro, porque hay que distinguir también que, bueno, una cosa es que un objeto te lo dé acabado la máquina y el coste es el de la producción en máquina, pero luego Mm. hay un valor añadido que es el del propio artesano, su experiencia, su know-how, su mano, o sea, que eso no tiene, o sea, lo que tú has dicho. Tú puedes tener la fresadora que te elimine la mayor parte de material, que te ahorra 5 horas de estar cincelando con la gubia la madera y luego pues esos 2-3 milímetros que son los que hacen la diferencia son los que ya va a acabar a mano el luthier y eso no significa que le quite valor añadido a la pieza para nada. Claro. El artesano sigue estando ahí, es el que elige qué va con qué y por qué, la forma y la manera, y el último retoque, que es Eso lo es. más importante. Bueno, por último, para hacer un repaso total, háblanos un poco, tenéis máster, tenéis cursos, tenéis webinars y también has escrito un libro. Sí. Tenemos másters, tenemos nuestro principal curso, son 3 meses. Es un máster que ahora está en formato híbrido justo por esto del COVID. Antes era presencial, venía gente de todo el mundo y se quedaban 3 meses aquí, mañana, tarde y noche si les dejara, porque me pedían las llaves para ver si se podían quedar por la noche. Y ya decía que no, que para su casa. Entonces, aquí se quedaban aprendiendo pues, software y fabricación digital, básicamente. Y ahora lo tenemos en versión híbrida. Igualmente muy interesante, más cómodo, más cómodo porque es desde casa, desde tu país, y luego la segunda parte del curso puedes venir, que es un mes, y realizarla aquí con las máquinas, si te lo permite, pues aduanas y otros factores La muy situación. determinantes, sí. Y luego seguimos teniendo los cursos de pequeño formato, de un fin de semana, de 2 fines de semana, a veces presenciales, a veces los sacamos en formato online. Tuvimos justo uno de Grasshopper estos 2 fines de semana anteriores en formato online. Vamos a tener Grasshopper avanzado el fin de semana que viene también. Y, y bueno, pues con respecto al libro, es sencillamente una forma de poder ayudar a otros alumnos que no nos conocen, porque al final es una especie de manual de impresión 3D. Estamos viendo justo ahora el vídeo de presentación en el que queríamos enseñar a la gente a utilizar la tecnología, pero desde la base, porque por una parte, el software se ha simplificado tanto que te permite hacer solo lo que el software te permite. Entonces, es mucho más user-friendly
lo cual esa parte mejor, pero luego cuando quieres ir a temas más avanzados, más complejos, necesitas volver a la fuente, volver al código y volver a entender las bases de todo. Ya sería como el siguiente paso. Y justo este libro pues está un poco enfocado a eso. Entonces se llama Advanced 3D Printing, pero yo creo que podría llamarse The Most Basic 3D Printing también, porque al final es como ir al código G y a construirlo tú de manera casi como si fuera programando, ¿no? Para que nos entienda la gente, normalmente las impresoras 3D, así como las fresadoras, normalmente coges un objeto y le divides en rodajas y vas trabajando en cada una de esas rodajas. Entonces vas, en el caso de la fresadora, comiendo por niveles y en el caso de una impresora 3D vas haciendo niveles que son del mismo grosor, vas haciendo imprimiendo por capas, que nos permite programas como Grasshopper, que estamos viendo. Es programar los parámetros que queremos. Por ejemplo, sabemos que tenemos un chorro de material y podemos mover en 3 dimensiones el nozzle para ir depositándolo como queremos. Eso nos permite, por ejemplo, en este dibujo que podéis ver aquí, que no todas las capas sean iguales o que se hagan programar directamente los movimientos que queremos de una manera intuitiva. Es romper un poco con la estructura habitual de los programas de fabricación digital, que es por niveles. Que puede haber gente que no esté muy familiarizada con lo que es Grasshopper, que los que estamos con lo has ellos explicado muy bien. le damos muy por supuesto. Sí, lo has explicado muy bien. No sé si tienes algo más que contarnos, Diego, o directamente despedimos. No, nada, daros las gracias por la oportunidad de, dar un poquito a conocer lo que hacemos aquí. Hay una pregunta por ahí que veo de Vera, que si alguna vez os habéis planteado en ControlMath o si hemos dado algún curso en la universidad. Sí. Sí, en la universidad damos clase en la Universidad Europea de Madrid, en la Universidad Europea de Valencia, y damos parte del grado y del máster habilitante. Yo doy en primer curso, doy geometría y dibujo. Ya enfocado, o sea, ya la geometría que se da ahora en la universidad no es la que nos daban a nosotros. A nosotros nos hacían trabajar con la escuadra, el Cartabón y el Parallax. Y ahora pues utilizamos Rhino y Grasshopper como herramienta para desarrollar la geometría. No quiere decir que sea un curso de Rhino lo que ves en la universidad, tú ves geometría, pero bueno, utilizas como herramienta pues el software. Y sí, estamos dando cursos constantemente en diferentes universidades, pues en el CEU. Ahora estamos impartiendo también un curso de diseño bioclimático avanzado también a través de Grasshopper en el IAC, que es una universidad en Barcelona. Y siempre estamos muy vinculados a la formación universitaria o de escuelas, todo esto. Va un poquitín más tarde de lo que los estudiantes o la gente que nos hemos interesado por la fabricación digital querríamos, pero poco a poco sí que se va introduciendo en la universidad. Les ha costado un poco, pero cada vez se escucha más. Es algo positivo. Bueno, por último, pues agradecer a toda la gente que se ha conectado, Samuel, Blanca, Manuel Rial, desde Lanzarote, Cuerti, Yuyu Martínez y Javier y Vera. Muchísimas gracias a todos los que habéis interactuado con nosotros y, bueno, muchas gracias, Diego, por haber compartido tu experiencia con nosotros. Si queréis seguir a Diego y a ControlMath, tenéis sus redes sociales y estarán encantados si tenéis cualquier pregunta de responderos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a vosotros. Aquí me quedo vuestro pin de Maker a Maker. Y es que nada. Sí. Nos vemos pronto por aquí. Hasta luego. Adiós a todos. Hasta luego, gracias.